La Palma, conocida también como la Isla Bonita, isla volcánica por excelencia ubicada en las Islas Canarias, con menos de 90.000 habitantes y con el primer cielo protegido del mundo, donde en sus zonas más altas, conocido como el Roque de los Muchachos, a más de 2.000 metros de altura, se llevan a cabo investigaciones astrofísicas al más alto nivel con la variedad de telescopios que están ahí ubicados. Según muchos compañeros, ahí se encuentra el mejor cielo de Europa. ¿Te imaginas poder pasar una semana en esa isla y disfrutar de la astrofotografía en el mejor cielo de Europa? Sí, ya sé. ¿Cómo facturo mi montura EQ6R en el avión? ¿Y mi tubo óptico? Tendría que ir muy cargado, además es material delicado y los costes de facturación ascenderían bastante. Pero, ¿y si te dijera que hay un sitio en La Palma donde puedes tener tu apartamento en esa semana, donde ese apartamento tiene su plataforma privada justo delante para montar tu material y además pudieras alquilar un equipo completo de astrofotografía, desde montura, tubo, sistema de guiado, cámara, filtros o incluso un gran observatorio semiprofesional? Suena bien, ¿verdad? Pues si quieres saber más detalles, quédate porque hemos ido a visitarlo y hemos estado hablando con su responsable, Quique Navarro. Yo soy Marc y bienvenidos a Astrodivisa. Atos es un centro astronómico fundado en 2016 y ubicado a 900 metros de altura en la isla de La Palma. Se encuentra en la parte superior del pequeño pueblo de montaña de Las Tricias. Tras 2 años consiguieron adecuar lo que era una finca de almendros en lo que hoy es el campus Atos Star. En él tenemos 4 casas con dormitorio y baño rodeadas de un jardín botánico de más de 3.000 metros cuadrados. En el centro del jardín se encuentra la Orangerie, una gran sala común con televisión, conexión a internet, chimenea y una moderna cocina. Aquí los huéspedes se reúnen para intercambiar experiencias del singular cielo estrellado. A 50 metros del Star Campus se encuentra la Astrofinca Copernicus. La finca cuenta con sala de estar, dormitorio, cuarto de baño y cocina completa privada. Un camino pavimentado y con luz roja conduce hasta su plataforma de observación, con mesa y conexión a 220 voltios. Atos cuenta con 7 plataformas de observación con base pesada de baja vibración, conexión a 220 voltios, luz roja y mesa de observación. En el punto más alto de la finca encontramos un observatorio semiprofesional equipado con un C14 y un refractor Astrophysics de 175 mm de apertura, aunque a fecha de publicación de este vídeo está en camino un CDK14, el cual también puede ser alquilado por los huéspedes. Contactando con Atos también se pueden realizar tours fotográficos, observaciones guiadas o workshops, y podremos alquilar distintos tipos de setups, tanto astrofotográficos como para observación visual. Podremos encontrar cantidad de monturas, tuborefractores, newtons, dopsors de distintos tamaños y aperturas y gran variedad de accesorios para hacer de nuestras sesiones en La Palma una experiencia inolvidable. Y para conocer un poco más de Atos, vamos a hablar con Quique Navarro, guía Starlight, fotógrafo profesional y responsable de Atos. Muy buenas, estamos en Atos, en La Palma, y tengo que dar las gracias a Quique Navarro que tenemos aquí por abrirnos las puertas de Atos y presentar un poco al mundo qué es esto, porque muchos no lo conoceréis. Quique, muchas gracias antes de nada por abrirnos las puertas de Atos. Encantado, a ver. Y bueno, cuéntanos quién es Quique y cómo llegaste a La Palma. Bueno, yo soy fotógrafo de naturaleza y paisaje y nocturna
Y pues La Palma es una de las mecas de los fotógrafos que nos gusta hacer este tipo de fotografía, y durante unos años mi mujer y yo teníamos planeado si podíamos venirnos para acá, y cuando ocurrió la oportunidad no nos lo pensamos y bueno, y aquí llevamos ya 6 añitos. 6 añitos. Sí. Vale, muy bien. Vale, Quique, pues ¿qué es Atos y qué podríamos encontrar? ¿Qué servicios ofrece Atos? Atos es un complejo turístico, pero muy pensado para el aficionado a la astronomía, tanto a nivel visual como fotográfico, y podemos encontrar, aparte de los propios alojamientos con su propia plataforma de observación en la puerta, otras plataformas aparte más grandes para poder montar equipos grandes, tipo Dobson de gran tamaño, como 25 pulgadas, equipo de alquiler de casi que lo que se te pueda ocurrir de equipo de alquiler está aquí o se puede conseguir, de visual, refractores y reflectores de todos los tamaños, de astrofotografía, de todas las calidades que busque un astrofotógrafo se pueden encontrar aquí de alquiler, tanto para los huéspedes como para la gente que viene de forma externa y quiere alquilar por si se están alojando en cualquier otro lugar de la isla. O sea, cualquier aficionado que quiera venir a la isla no tiene que preocuparse de traer su material, sino que aquí ofrecéis como unos apartamentos dentro del complejo, que cada apartamento tiene su plataforma, ¿no? Que puede traer su material si quiere, pero si no, también alquiláis tanto monturas como cámaras, como telescopios enteros. Todo el equipo completo que pueda necesitar alguien para hacer una sesión completa, desde muy principiante hasta muy avanzado. También tenemos un observatorio con equipo, podríamos decir, casi profesional para hacer otro tipo de observaciones, o un visual fotográfico muy avanzado, o incluso algún proyecto científico que se quiera realizar con diferentes telescopios que también vamos modificando y renovando con el tiempo. ¿Qué tenéis ahora mismo? Ahora mismo hay un refractor Astrophysics de 175 milímetros, un refractor de gran tamaño, y un Smith Cassegrain C14 en paralelo puesto en la cúpula, montado en una 10 micron de la 30. Esta la tenéis aquí porque, bueno, sobraba, ¿no? No, bueno, como tenemos varias zonas de observación que se van alquilando con diferentes equipos, cuando hace falta poner un equipo de este tamaño ponemos este tipo de montura, cuando hace falta un equipo más pequeño ponemos monturas más pequeñas, y hay varias monturas que ya están fijas para no tener que hacer ningún tipo de, simplemente poner el tubo y disfrutar. Tú, aparte de trabajar aquí en Atos, tú también eres guía Starlight aquí en La Palma y ofreces unos servicios también a quien quiera venir aquí a La Palma fuera de Atos, ¿no? Sí, yo aparte de Atos trabajo con otras diferentes empresas o con grupos privados, digamos, particulares, y hacemos, la verdad, todo tipo de actividades relacionadas con la astronomía o con la fotografía, tanto diurna como nocturna. Quizás para una persona que venga con poco conocimiento y quiera hacer simplemente una observación con telescopio en un cielo oscuro y conocer un poco las constelaciones, las estrellas y lo que se puede ver con un telescopio, desde ahí hasta una observación más profesional o más avanzada con telescopios más grandes en el observatorio durante más tiempo, observaciones solares, visita al observatorio profesional, al Gran Tecan, William Herschel, en cuanto que se abra la visita. Prontito, esperamos, ¿no? Sí, ya vamos teniendo noticias de que están en marcha, aunque no hay fecha todavía disponible, pero en breve la gente que venga a la isla podrá retomar la visita a los observatorios, que es uno de los grandes atractivos también realmente que no encuentra en ningún otro sitio del mundo, salvo en contados lugares. Hay que pensar que en La Palma, en el Roque de los Muchachos, está el telescopio más grande del mundo y uno de los complejos más importantes del mundo a nivel de astrofísica. Pues quien quiera contactar con Quique, dejaremos su email ni teléfono, quizás en la web. Yo creo que en la web de Atos se puede contactar. En la web de Atos sale su teléfono también, por lo tanto tendréis el contacto de Quique en la descripción, pondremos la web de Atos y allí lo podéis encontrar todo. ¿Por qué La Palma y qué ofrece que no tengan otros sitios? Bueno, La Palma, para todo el que haya visto algún vídeo de La Palma, yo creo que ya se ha contestado esa pregunta. Es un sitio muy mágico, con mucha naturaleza, muy salvaje, la gente es maravillosa, se vive muy tranquilo y bueno, el que viene como vacaciones se encuentra con un clima que es estupendo, el cielo es impresionante. Mi principal atractivo de la isla es el cielo sobre todo. Hay que pensar que hay una ley en la isla que protege el cielo nocturno,
En todo incluso la aviación no puede pasar por la isla, hay muchos factores que están protegidos. Uno cuando llega a la isla lo primero que ve es que las farolas son naranjas, muy tenues, muy pequeñitas, que iluminan muy hacia abajo. Todo está pensado para que la astronomía se realice de la mejor forma posible, pensando, por supuesto, en los observatorios profesionales, pero nosotros aprovechando las ventajas que nos aporta. Tiene la fama de ser el mejor cielo de Europa. ¿Es así? Sí. Sin dudas. Yo no lo dudo, porque, por ejemplo, otro de los mejores cielos de Europa es Tenerife. Y cuando comparas Tenerife con La Palma, quizás cuando vienes de la península y vas a Tenerife, flipas porque el cielo de Tenerife es increíble, pero cuando estás en Tenerife y vienes a La Palma, flipas porque el cielo de La Palma es increíble. Ahí, cuando has visto muchos cielos oscuros, digamos que te marca unos niveles y el de La Palma está de los mejores del mundo. Yo creo que de las zonas donde se hace observación profesional hay 3 muy importantes, que son Chile, Hawái y La Palma. Y es por algo. Hay un montón de zonas del mundo también muy oscuras, pues, Namibia, por ejemplo, y otras zonas del planeta muy deshabitadas, pero en las que no se hace astronomía profesional por motivos logísticos, políticos o lo que sea, pero como a nivel de oscuridad y de calidad del cielo en Europa, yo no dudaría de que es el mejor del mundo, de Europa. Sí. ¿Y qué proyectos de futuro tendríamos en Atos? Bueno, en principio está bastante constituido ya. Quizá en España no se conoce Atos porque no ha tenido nada de promoción ni de publicidad. Es un proyecto de un dueño alemán y casi toda la clientela que recibimos es alemana, Suiza, Austria, toda la zona de Centro Europa principalmente, norte de Europa. Y bueno, quizá la idea sería un poco abrir el mercado un poco más a España, porque al fin y al cabo está en España. Y nadie lo conoce. De hecho, yo cuando llegué por primera vez a La Palma, me mudé a 20 minutos de aquí y estuve un año viviendo aquí sin conocerlo, por lo cual quizás uno de los intereses sería darlo a conocer al público español. Yo creo que irá muy bien porque hay mucho aficionado que sabe que en España mismo, aunque esté en La Palma, o sea, en Canarias, tenemos el mejor cielo de Europa y no vienen quizás por el tema de no puedo traerme mi telescopio, dónde voy, no lo conozco. Ahora saben que tienen un sitio específico pensado para eso, para venir, y no hace falta ni traerse el telescopio, sino que aquí pueden incluso alquilarlo, tener una plataforma delante de su apartamento privada. Yo creo que esto, darlo a conocer, os va a ayudar mucho. Sí, yo creo que interesa. Vamos, yo cuando lo conocí por primera vez, mucho antes de trabajar aquí, y cuando ves este sitio por primera vez dices, pero bueno, por favor, qué maravilla, cómo que esto no se conoce. Cuando ves que tiene equipos de alta gama que puedes colocar en la puerta de tu alojamiento durante una semana disfrutando de cielos increíbles. El trabajo de astrofotografía que se hace en esa semana cuesta luego, a lo mejor en península, igualarlo a lo largo de meses. Entonces, bueno, es un lujo poder acceder a este complejo con este material y bueno, por decirlo también, el precio no es caro, no es un precio exorbitado, quizás como se encuentra cualquier vacaciones que hagas normales sin complejo astronómico te salen por lo mismo. ¿Y hay algún requisito para reservar o algo? Bueno, el único requisito sería que la reserva mínima sería 5 noches, no es necesario alquilar ningún tipo de equipamiento si no lo necesitas. Y bueno, para hacer la reserva yo recomiendo primero descargar en la página web de Atos, descargar el catálogo que viene con la lista de precios, todo el material, fotos del alojamiento, de las casas que tenemos, porque todas las casas son un poco diferentes. Y nada, en el catálogo conseguir la información que necesites y a través del correo o del teléfono hacer la reserva. ¿Suele haber mucho plazo, o sea, reservado? En luna nueva suele estar bastante demandado y en luna llena bastante vacío. Entonces, más o menos, si tu intención es ir en los periodos más cercanos a luna nueva, que suele ser lo habitual, intentar reservar con el máximo de antelación posible. Y si tu periodo está más cerca si a lo mejor con medianoche de luna nueva te conformas, porque luego a lo mejor quieres hacer planetaria, que te da un poco más igual, es una combinación que también se suele hacer y pues tiene un poquito menos de demanda y quizás esta semanita esté más flojo, pero todo el que quiera venir yo recomiendo, es muy posible que se encuentre en 6-7 meses de antelación ya cubierto.
Bueno, es bueno saberlo. Pues Quique, muchas gracias una vez más por abrirnos las puertas de Athos. Esperamos que con un pequeño reportaje se pueda dar a conocer un poco más. Sabemos que en La Palma habéis tenido problemas por el tema del volcán. Incluso ayer una guía nos comentó que animáramos a la gente a venir, porque mucha gente se piensa que no queda isla o que no se puede venir porque esto es un desastre. No, es totalmente seguro venir aquí. Sí. Os lo puede decir él de primera mano. Mucha sensacionalismo en la televisión que no es verdad que ha habido mucha destrucción y mucho follón y mucho caos y todo, pero vamos, la isla es perfectamente segura, prácticamente todo está abierto y no hay ningún problema con el volcán, ya todo lo contrario, casi que ahora hay cosas que no había antes y merece más la pena incluso antes que ahora. Pues Quique y yo nos conocimos en un curso en Prades de astrofotografía, de procesado. Quique, encantado de conocerte esta vez, encantado de volver a verte ahora y espero volver a verte pronto. Igualmente, seguro que pronto estaré aquí de nuevo. Seguro que sí. Pues nada, y a todos vosotros, gracias por estar aquí. Tenéis en la descripción del vídeo el enlace de la web de Athos y podéis poneros en contacto con Quique para cualquier duda. Con la opción que os acabo de traer en este vídeo, creo que no tenéis muchas excusas para no poder disfrutar de una semana de astrofotografía al más alto nivel en uno de los mejores cielos de Europa. Como ya he dicho, tenéis el enlace a la página web en la descripción por si queréis más detalles. Y también tenéis el contacto de Quique para cualquier duda. Mi estancia aquí en la isla fue con mi pareja, así que inicialmente no era un viaje astrofotográfico y no nos alojamos en Athos. Pero sin duda, la próxima vez, el planteamiento será muy distinto. En este vídeo no se ha hablado en detalle de La Palma en sí como isla, pero si queréis un vídeo en más detalle sobre qué es la isla, con algunas imágenes en dron que grabé y que os cuente algunas actividades que hicimos y curiosidades que os pueden ser de utilidad por si nunca venís, perdón, para cuando vengáis, porque tenéis que venir. Entonces dejádmelo en un comentario y lo tendré en cuenta. Por favor, si os ha gustado, dadle a like para que YouTube muestre a Athos al mundo y al resto de aficionados. Y de paso, apoyáis el canal. Y como siempre, muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.